Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un barrido de temperatura y también cómo hacer un cambio de temperatura en el ambiente en Multisim. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este circuito, pero ustedes pueden tener cualquier otro circuito. Algo que es muy importante es ponerle nombre a los nodos en los que usted quiere medir la salida. Por ejemplo, acá a este nodo yo le puedo poner el nombre. Voy a ver si puedo ponerle nombre a este nodo. Por ejemplo, en Properties le pongo un nodo. Por ejemplo, es solo un ejemplo y le doy OK. Acá está. Entonces yo podría medir el voltaje de este nodo de salida con respecto a la temperatura. Pero en este caso yo voy a medir este. Entonces, ¿cómo se hace el sweep de temperatura? Primero que nada, el sweep de temperatura o el barrido. Nos vamos a Simulation o a Simulate. Luego nos vamos a la parte del análisis y simulación. En esta parte de análisis, lo que hay que hacer primero es ponerle los valores de inicio y final de temperatura en grados Celsius. Entonces, por ejemplo, yo tengo un inicio de 0 grados y un final de 50 grados Celsius con incrementos de 1. También es importante saber qué tipo de variación se va a hacer. En este caso yo tengo la variación lineal, pero se puede variar, por ejemplo, logarítmicamente o qué sé yo. Y en la salida, porque claramente esto de acá, la temperatura va a estar en el eje X de mi gráfica de salida. Ahora, la salida, como lo que va a estar en el eje Y en este caso, va a ser mi VR. Yo también podría poner cualquier otro de estos valores de acá. Por ejemplo, podría poner VOUT. Si lo añado, le voy a añadir. O si yo quiero quitarlo de aquí, le doy Remove. En este caso, yo voy a solo a medir VR, entonces ya tengo con estos parámetros, ya tengo qué es lo que quiero como en mi eje Y y qué es lo que quiero en mi eje X, que claramente es la temperatura. Una vez que tengo esto, le doy Run. Y acá se ve la gráfica de mi salida. Como se puede ver, está en voltaje, que es VR, el voltaje que habíamos puesto como salía en el eje Y, y la temperatura en el eje X hasta 50 grados Celsius y como inicio 0 grados Celsius, que fue lo que nosotros configuramos. Entonces, esta es la gráfica de un barrido de temperatura. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer una medición en un punto específico? ¿Qué tal que yo quiero medir la temperatura a 0 grados Celsius? ¿Cómo hago? Porque acá no me dice el valor. Si yo me coloco acá, por ejemplo, no me dice cuánto es el voltaje a esa temperatura, o si yo me coloco acá no me dice cuánto es el voltaje a esa temperatura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es otro tipo de simulación que no sea un barrido. Entonces, por ejemplo, podemos venirnos acá a análisis simulación nuevamente, y ahora no vamos a hacer, para hacer una medición específica y cambiar la temperatura del ambiente a un valor, no vamos a hacer un barrido, sino que vamos a hacer un DC Operating Point. Esto de acá es un punto de operación en corriente directa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ok, podemos por ejemplo venirnos acá, y si le damos en las opciones de análisis, están estas opciones y podemos usar configuraciones que nosotros mismos configuremos, valga la redundancia. Le damos acá en configurar y acá viene la tabla que nosotros podremos configurar. Si ustedes ven, podemos poner un punto de operación. Por ejemplo, yo puedo poner simplemente 15 grados Celsius y esa va a ser la temperatura del ambiente en Multisim. Entonces, una vez que yo pongo 15 grados Celsius, esa temperatura es la temperatura a la que yo voy a hacer mi medición. Me voy a Output y acá yo tengo la temperatura como salida y VR, que era el voltaje que estaba midiendo como salida también. Entonces, si le doy Run, se puede observar que esto de acá es la temperatura. Entonces, si ustedes pueden ver, estamos trabajando a 15 grados Celsius y VR es 3.9 y un montón de decimales más. Pero lo que importa es que es un punto específico. Esta VR cambia porque yo estoy trabajando con un termistor, es una resistencia que cambia la temperatura. Ahora, ¿qué tal que yo no le pongo 15, sino yo pongo 50 grados Celsius en mi temperatura del ambiente? Estoy seguro que no va a ser 3.95803 el valor de mi voltaje de salida, va a ser otro valor por el hecho de que yo estoy trabajando con un termistor. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo nuevamente y le cambio la temperatura, no a 15 sino a 50, y le doy OK con las mismas salidas y le doy Run, va a dar una resistencia, un voltaje de salida de 1.8. Se puede observar claramente que la temperatura es algo que determina muchísimas cosas en nuestros circuitos. Entonces la temperatura del ambiente es muy importante, más cuando se trabajan con instrumentos que cambian con respecto a la temperatura, y esto es un punto específico, no es un sweep. Entonces sería eso. Muchísimas gracias, espero que les haya podido ayudar en esto que no se ve en muchos videos, que es un punto específico de operación de temperatura. Muchísimas gracias.